Ay, mira. Hola Andrés, muy buenos Hola, días. profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Profe, pues eso es de coger el tiro. Ah, bueno, pero ya mejor. Porque sí, aunque pues yo tuve ahí, pues creé mi propio, ¿cómo se dice? Como mi propio caos, pero ya, eso es cuestión Vale. de practicar, Ah, bueno, listo. señora. Bueno, voy a llamar a lista mientras van entrando. Y listo, para que continuemos con el tema. Profe, usted no ha editado lo de para subir la segunda tarea, ¿cierto? No, Ah, ya ok. se los habilito en un momentico. Ah, sí, bien. Bueno. Fonseca. Espérenme un segundo. Listo. Fonseca Andrés Felipe. Acá estoy, profe. Listo. García Robinson Julián. No ha llegado. Ibarra Brigitte. Yo, profe. Gianfranco. Lami. Molina Brian. Parodi Maestre Andrés. Pulido Lisette. Rodríguez Juan. Yo, profe. Sanabria Zulay, ella es cambio de jornada. Serrano Jairo. Useche Luisa. Pava Santiago. Hola, profe. Buenos días. ¿Quién está por aquí? Listo. ¿Quiénes llegaron después de llamada? ¿Lista, porfa? Yo, profe. Yo, profe. Nombres. Tatiana, Pulido. Pulido. Y Brian Molina. Ay, no, profe, se ponga la falla. ¿Hoy quién Brian. dijo yo? ¿Brian qué? ¿Molina? Brian Molina, profe. Uy, ¿quién dijo que le pusieran falla, que es caro? No sé. Brian. Dime, profe. Ah, sí. Tú ayer llegaste, ¿cierto? Ah, pues, profe, ¿se acuerda esa clase magistral que hicimos entre los dos? No, es que acá te tengo con falla, por eso se me hizo extraño si ya ayer trabajamos el ejercicio. Listo. ¿Quién más llegó después? Yo, profe. Luisa. Luisa Fernanda. Luisa.
Pausa. Listo, aquí tengo a Lami, no ha llegado. Jan tampoco. Y García Julián. Listo. Esos son los que tengo aquí pendientes. Bueno, ¿cómo les fue? ¿En qué estaban trabajando? Bien, profe. ¿Sí salió? Ay, no, profe, a mí no me fue bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Profe, porque yo hice toda esa vaina Ujú. y Todo ese código. no, Ujú. sí, todo ese código y eso no me da. Pero ¿por qué no le da? Entonces, Profe, es que estamos eso hablando es del lo que yo no ejemplo. sé. Estamos hablando del ejemplo del punto del taller. No, el punto de taller, desde el de Ah, ventanas. Y ay, listo. Entonces, me haces un favor. Ayer ya trabajamos todo lo que fue el entorno de Java, terminamos lo que era herencia polimorfismo, ¿cierto? sí, señora. Listo. Entonces, hoy ya iniciamos con arreglos, ¿sí? Sí, señora. Pero además tenían un ejercicio que debían realizar, Sí, Sí, señora. profe. que es otro punto del taller. Listo. Muy bien. Entonces, vamos por parte. Luisa, compárteme por favor pantalla para revisar qué parte no Profe, entiendo. pero me toca como Brian, porque yo estoy trabajando, o sea, yo estoy desde el celular. Listo. Bueno, pero esperen porque... ¿Alguien más adicional a Luisa tuvo dificultades con el ejercicio? Ay, lo tenía, ay, no, ay, ay. Mire, profe, espere, acá. Ahí está, ¿sí? Sí, sí. Está hermoso. Public void, set pintar, get color. Listo. Ajá. Pero entonces paso al main y esa vaina no me da. Al Y main. además me sale con un error acá que no entiendo por qué me bota error. Ok, déjame ver. Anoche no me botaba error y hoy desperté y esto así. Listo. Déjame ver el lado izquierdo de la pantalla donde está la estructura del proyecto. ¿Acá? Ujú. Donde abre ese paquete, o sea, el más que dice C casa 7. ¿Este? Sí, ahí al lado. ¿Dónde tienes el main ahí? Ay, fue Mari. Ay, por eso no da. Ah, sí. No nos fijamos en eso. Profe, pero es que vea que yo, o sea, yo le doy acá para crear el main, ¿sí? No, Sí pero se da. ahí no es. Ay, entonces, ¿dónde es, Te profe? Es que paras eso. sobre C casa 7. ¿Acá? ¿Acá? Sí, no, en el otro, en el paquete. ¿En otro? ¿No este? No, arribita. ¿Acá? Ahí, clic derecho, new, Ujú. Pero me sale esto. dale clic en new, que es la primera opción. Y ahí das clic en otro. Abajo, abajo, ahí. Ahí, espera un momento que cargue. Dale clic en Java. ¿En este? Sí, y a mano derecha en el cuadrito, selecciona Java Main Class. Abajo, baja, baja, Acá. ahí. Sí. Next. Y colócale el nombre al main. Ay, de razón. Y ahí, Uf, después de, bueno, ahí ya tienes el paquete seleccionado. Listo, le das clic en, y ahí es donde va la partecita ah, del ahí es donde va esto, ¿sí? señorita, porque él no te lo está reconociendo porque no están dentro del mismo proyecto. Sí, profe, de razón. Y eso yo acá le daba así y salía esto. Entonces yo, pero ¿cómo así? Si es que yo tengo allá. Ay, no, profe, estaba súper estresada. Pero entonces ya lo va a pasar ahora sí. A ver si ya. Pero sí está bien, profe. Sí, pero pásalo para verificar que te funciona. Ay, profe, espérame. Bien. Ay, profe, espere.
que es que así no puedo. Ok, Yo no soy como Brian. vale. Y ya le muestro. El astillero. Profe, que sí, por favor, le puede dar acceso a John y a Julián. Llegó Lami y García. Espérame, Elena, yo hago acá el ajuste en la lista. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Estamos aclarándole dudas a Luis. Profe, vale, creo que toca volver a escribir todo, porque esto no deja pegar y copiar. O sea, entonces, si hay otro que tenga dudas, por favor. Le cedo el espacio. ¿Alguien más, chicos, tiene dudas con la actividad que estaba pendiente? ¿O todo claro? Andrés. Hola, muy chistoso. ¿Sí se desinfectó? Eso huele como feo. Por ahí ahorita se levantó, creo. ¿Listo? Ya acá, profe. Ya llegó Oriana. Gianfranca, Carlos. extrañamos. Buenas. Hola, Jan. Buenos días. ¿Listo, Luisa? Profe, espere, profe, que es que esto está lento y también no coge. Ya vamos a acabar, profe, por favor. Ay, en serio, ninguno más tiene dudas, no lo puedo creer. Al parecer no. Es que puede ser que ahí se nos estén resolviendo nuestras dudas. No, es que no puede ser así. Yo estoy borde de la desesperación, entonces estoy esperando que Fernanda ayude. Ah, o sea, me van a utilizar. Uy,
No, No. no nacer es un instrumento para nuestro conocimiento. Exacto. Me van a utilizar. Sí. Bueno, no. Bueno, pues si dices que ese es el sinónimo que buscas, pues sí. Me hubieran dicho desde un principio. Y yo lo hubiera apurado, pero Ahí me utilizaron ayer. Sí, ya Brian no utilizado. Uy, pero parecía a mi ex. Me cogieron de juguete. Ush. por favor, sin llorar. Gracias. No, tranquila, ya lloré ayer. ¿Cómo fue lo de Ya, la torta? ya decir dónde está Zully. Pero de verdad que Ay, ya no no. estamos con nosotros. Listo. Ahí ya les vuelvo a mostrar. Mire, profe, pero me marca ahora errores. Pero ¿dónde te marca errores? En esto rojito, profe, vea. Vea el Casa. publiquito. A ver, espera. Ve otra vez a la mano izquierda donde está la estructura del proyecto, por favor. Ahí. Lo llamaste puertas. Listo. Devuélvete a la clase que es casa 7. Sube un poco. Ah, pero es que señorita, Señora. creaste esa clase, la creaste o te copiaste del main. Mira la línea que dejaste en comentario. Sube un poquito más. ¿Esta? Sí, dice Public Static Void Main String Arts. Arriba de la publicación de in puertas en ventanas string color. Profe, y entonces. Ay, no, Ahí esto agrega es un una, enredo. ve al proyecto, al paquete, Acá, agrega otra vez la clase. desde acá, ¿cierto? No puede ser desde el mismo paquete. Ahí, clic derecho, New, y ahí ya te aparece Java Class abajo. Ese. Colócale el nombre, por favor. Ya. Y entonces ahí sí va toda esta información, ¿sí? Sí, y el otro error que tienes ahí es que esos atributos no los declaraste privados. Arriba. Arriba, ¿Estos? ahí, sí, donde dice, exacto, van private in el nombre de los atributos. Acá, ¿cierto? Sí, señorita. Ah, ok. Ah, bueno, profe, entonces va a arreglar todo eso pero ahorita su merced, entonces siga con lo de la clase. Bueno, señorita, con indique. Gracias, Bueno, profe. Luisa, con gusto. Profe, ay, pero espere, una pregunta Señor. antes. ¿Esto lo dejo ahí o lo paso también para acá? Sí, toda la estructura hay que pasarla. Lo que no debes pasar es lo que tienes en comentario. Ah, ok, profe. Listo. Bueno, Entonces ya voy a hacer eso. ok. Bueno, retomamos entonces el tema en el que estábamos.
¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale. Entonces les estaba comentando. Del taller ya tenemos un punto 1, ¿cierto? Este es el punto 2 del taller. ¿Sí alcancé a explicarles sobre esta parte? Pero no bien, profe. O sea, este es el segundo punto del taller. ¿Qué tienen que hacer con este ejercicio? Tienen que pasarlo, o sea, aquí tienen como tal una estructura de desarrollo normal sin programación orientada a objetos. Entonces, la idea es que me hagan el favor y definan el ajuste de este ejercicio para que funcione con el encapsulamiento. Entonces, eso es lo que deben hacer. Aquí se les entrega toda la estructura y ustedes hacen qué hay que hacer. Entonces, crean un nuevo proyecto, a ese nuevo proyecto, entonces me hacen el favor y le agregan un main, y le agregan un Java class. Recuerden que en la clase van los atributos de tipo privados y van los métodos, ¿sí? Y luego de eso, van al main y en el main ya van los métodos y los datos que le van a pasar. Y eso es todo. Eso es todo de ese ejercicio. ¿Dudas, chicos? Chicos, ¿dudas ninguna del ejercicio? Entonces, No, ese profe. es Todo el muy claro. segundo punto del Profe, una taller. pregunta. Señor. Sobre el encapsulamiento, ¿tiene que ser obligatoriamente privado? Lo que pasa es que en teoría deberían ser privados para que por medio del método, o sea, es la forma en la cual yo pueda acceder. Esa es, digamos, la lógica, pero no es que se da en ocasiones algunas posibilidades de desarrollo, podríamos declararlo de tipo público. Recuerden que nosotros tenemos 3 tipos de visibilidades para atributos y métodos: protegidos, públicos y privados, ¿sí? Entonces, escogemos cualquiera de esas visibilidades. Se recomienda que sea privado porque la idea es conocer o trabajar con esos atributos por medio de los métodos, ¿sí? Entonces, ese es como tal el proceso. Pero si ustedes quieren, también lo pueden trabajar protegido o público. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, continuando, ya hoy iniciamos todo el tema de arreglos. Entonces, ¿qué son los arreglos? Los arreglos, o qué nos permite hacer los arreglos. Básicamente, nos permiten manejar colecciones de objetos del mismo tipo estructurado en una sola variable. En Java, los vectores son en realidad objetos y por lo tanto pueden llamar a sus métodos. Entonces, ¿cómo funcionan los arreglos? Existen 2 formas equivalentes de declarar arreglos en Java. El primero es el siguiente, en donde yo le coloco un tipo. Cuando hablo de tipo, estoy hablando de tipo de qué. Estoy hablando de tipo de qué. De dato. De dato. ¿Listo? Entonces, tipo es el tipo de dato. Nombre del vector es el nombre que yo le voy a colocar. ¿Y cómo identifico cuando yo estoy trabajando con vectores? Porque van corchetes planos, ¿sí? Y al final le coloco punto y coma. Entonces, una forma de solucionarlo, de declarar vectores es esta. Otra forma de declarar vectores es esta. Puedo colocar primero el tipo, luego los corchetes, luego el nombre del vector, ¿sí? Y ambos van a funcionar. Por ejemplo, tengo aquí el tipo de dato, que es int, y tengo el nombre del vector. Seguido del nombre del vector, pues tengo los corchetes planos. Si yo necesito declarar otro vector, entonces va
el nombre del vector y los corchetes planos. Otra forma de declararlo puede ser primero el tipo de dato, luego el corchete plano y luego el nombre del vector. O ponerle ese o el nombre que yo considere, vector 1. ¿Sí? Esa es la forma en la que se deben declarar vectores. Ahora, cuando yo trabajo arreglos de más de una dimensión, cuando yo hablo de dimensión es equivalente a la cantidad de corchetes planos que voy a tener. Por ejemplo, arreglos los hay de dos tipos, unidimensionales y bidimensionales. Entonces, cuando yo tengo un arreglo de una dimensión, se le llama vector. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuando es de una dimensión? Porque solo tiene un corchete plano. Cuando yo tengo arreglos de más de una dimensión, entonces si vemos aquí hay una y dos dimensiones porque hay dos corchetes planos, ya no estoy trabajando con vectores, sino con matrices. Entonces, para declarar matrices, que son arreglos bidimensionales, simplemente sigo la misma estructura. El tipo de dato, el nombre, ¿sí? Y la cantidad de dimensiones que voy a trabajar, en este caso 2. Sí, también lo puedo declarar el tipo de dato, las dimensiones y el nombre de la matriz. ¿Listo? Ahora, los vectores y las matrices, al igual que las variables, pueden ser inicializadas con un valor al momento de declararlas o simplemente se especifica el número que yo le quiera almacenar o que le quiera guardar. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Pues aquí hay un ejemplo. Ustedes cuando declaraban variables las pueden declarar de esta manera, int, x, punto y coma, ¿cierto? De esta manera yo tengo el tipo de dato y el nombre de mi variable. Esto significa que esta variable no la estoy inicializando con ningún valor. Pero si yo coloco int x igual a 10, por ejemplo, ya aquí a esta variable yo le estoy diciendo, ¿qué dijimos que era una variable? Es como Era donde tal. se almacenaba el dato. Dime. Era donde se almacenaba el dato. Donde se almacenaba. Entonces es un espacio reservado en memoria que nos guarda un dato. Si yo aquí en la declaración de esta variable no estoy inicializándole ningún dato, ¿sí? Está simplemente él va a guardar el dato más adelante que yo le asigne. Pero si yo le digo que él va a iniciar con un valor de 10, X ya no va a valer 0, sino que ya va a valer inicialmente cuando inicie mi programa, ¿cuánto va a valer? 10. Entonces, así como yo inicializo variables, también puedo inicializar vectores y matrices. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, tengo un vector que se llama días, ¿sí? Con un tipo de dato string. ¿Eso es un vector o una matriz? Vector. Eso es un vector. Vector, listo. Entonces, tengo el tipo de dato, tengo el nombre del vector. ¿Cómo sé que es un vector? Porque solo tengo una dimensión, ¿cierto? Es decir, solo tengo un corchete plano. Y lo inicializo. Cuando yo lo inicializo, lo que hago es pasarle los valores que va a tener ese vector. Ese vector llamado días va a tener unos valores ya por defecto que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Entonces, para hacer ese proceso, luego de haber hecho esa asignación, simplemente lo que hacemos es, para reservar la memoria, hay que llamar explícitamente al constructor o a la constante new, que acá está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo un vector, ¿sí? Declarado. ¿Esto es un vector o una matriz?
Una matriz. Es una Matriz. matriz. Una matriz. Entonces el tipo de dato es int y tengo el nombre matriz y los dos corchetes de eso significa que es de 2 dimensiones. Ahora, ¿cómo le asigno ese valor inicial que va a tener esa matriz? Entonces le coloco el nombre de la matriz, que en este caso se llama matriz, igual al constructor que va a ser new de tipo int y simplemente le paso los datos que van a estar o la reserva de memoria que va a tener esa matriz inicialmente. En este caso sería 4 y 7. Mientras si miramos en esta parte de este ejemplo, ¿sí? También lo podemos hacer durante la declaración. Entonces lo podemos hacer así, si es fácil para ustedes, o si no, yo declaro el vector. In vector, el nombre del vector, los corchetes planos igual a new y le vuelvo a colocar el tipo de dato y el reservado de memoria que le voy a asignar. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. Pues, profe, Señor. como tal, esto se puede hacer con cualquier tipo de variable, ¿verdad? No tiene como tal, no tendría un problema con algún tipo de ecuación o algo así. No entiendo la pregunta. Es decir, que se aplica para números, o sea, para tipo int y para tipo string. Sí, o sea, se puede aplicar también para el double, para el booleano y todo eso. Sí, sí, señor. Ya es el manejo que le quieran dar a la ejecución de la aplicación. Ah, listo. Vale. Listo, profe. Bueno, entonces continuemos. Aquí, entonces les hago una aclaración particular de esto. Entonces, donde les digo, para hacer referencia a los elementos, simplemente se identifica el número de elementos que va a tener. Entonces, el número de elementos es lo que yo le estoy colocando dentro del corchete plano, ¿sí? Es el valor con el cual inicio mi vector o mi matriz. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y es el siguiente. Estoy declarando que esta variable va a ser equivalente a este vector, ¿sí? Pero aquí en este vector tenemos un vector, dos vectores y los voy a hacer equivalentes a una matriz. Siempre hay que definir un ciclo o un límite para que ella se ejecute. Por ejemplo, acá en este caso, él se va a ejecutar, este vector se va a ejecutar por cada uno de los espacios que yo le estoy mencionando. Es decir, el cuándo termina, cuando llegue al domingo. ¿Por qué es importante definirle este rango? Porque si no, él se va a quedar ahí en ciclo y ese ciclo no va a permitir que no haya, o sea, no va a haber un tipo de excepción en la compilación del código. Y cuando no hay una excepción, pues él se queda ahí generando, cuando ustedes trabajaban sus bucles o sus ciclos, se quedaba ahí generando un proceso hasta que se cumpliera la condición. En este caso, si yo no le dejo un rango, él nunca va a acabar. Entonces debo dejarle un rango donde él ya sabe hasta dónde debe llegar. ¿Cuál es la función básicamente del vector y de la matriz? Entonces, permítame un momento, abro aquí Excel para explicarles mejor. Ay, ahora esto no me abre Excel. Bueno, ya les explico esa parte. Entonces acá dice, adicional a eso, ¿cómo identifico que tengo un vector? Todos los vectores obligatoriamente tienen que acceder al atributo de la clase del vector que se utiliza o se accede por medio de link, ¿sí? Entonces, link me garantiza a mí, o cuando yo encuentre en una estructura de código un link, que lo tengo aquí, ¿sí? Él lo que me está diciendo es que este código que estoy estructurando está utilizando vectores. Entonces, ¿qué hago?
Si ustedes revisan, aquí tengo la declaración del tipo de dato, tengo declarada la matriz o vector, el nombre de la matriz o del vector. De la matriz. De la matriz, ¿seguros? Vector. El vector porque solo Del hay un vector Solo porque tiene un solo sí, hay sí, sí. uno. Qué pena, me confundí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tengo el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato le va a pasar? String. El nombre del vector es colores. Y le hago la asignación o la reserva de espacio en memoria, donde le digo que él va a tener estos parámetros o este rango: rojo, verde, azul, amarillo y negro. Y le estoy diciendo que cuando usted termine en color, pues simplemente imprímame. Ahí finalice su proceso. Entonces, este IN va unido con nuestro famoso ciclo for. Entonces, ¿qué valor inicial tiene I cuando inicia este for? 0. 0. Entonces, él hace la validación. Si 0 y hace la equivalencia con el dato que le estoy pasando. Rojo, entonces imprímame o cuente el siguiente dato que es rojo e imprímamelo. Entonces, el primero les va a imprimir rojo, luego I ya no va a valer 0. ¿Cuánto va a valer? Y aquí ya imprimió rojo, ¿qué valor ahora tiene I? Cuando inicia el ciclo for. Pues valdría rojo. ¿Cómo? Valdría rojo. Rojo. Entonces aquí ya el vale rojo hace la validación y cuenta, es decir, pasa al siguiente que sería verde. Imprime verde y vuelve y dice el ciclo. Y ahora ya no vale 0, vale verde. Hace la validación y cuenta el siguiente parámetro que es azul. Entonces acá ya imprime azul y ya no va a ser verde sino azul, y luego toma el siguiente dato, amarillo y negro. Al final, cuando él hace todo su recorrido en el vector, nos debe imprimir los 5 datos que le estamos pasando dentro del vector. ¿Sí? Entonces, para eso, es que quiero abrir Excel, pero no abre. Permítame. y no se pueden enviar, profe. Es que quiero que vean cómo funciona la lógica. Ah, ya sé qué voy a hacer. Aquí, Profe, señorita. que si le da acceso a Brian. Claro, pero no lo tengo. Ah, ya, listo. Gracias. Entonces acá, por ejemplo, insertemos tabla. Entonces, aquí ¿sí están viendo el cuadrito azul? Los cuadritos. Listo. Entonces, lo que quiero explicarles es esta lógica del recorrido. Cuando yo tengo un vector y yo le paso un parámetro, yo lo que le estoy diciendo es, en colores, divídame ese espacio de memoria en 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿sí? Entonces, tengo mi variable que es la que me va a hacer el recorrido dentro del ciclo for, que es I. Y inicialmente, ¿cuánto vale dentro del ciclo for? 0. 0. 0. Entonces, le estoy diciendo que él tiene que recorrer 1, 2, 3, 4, 5 colores. Entonces le digo, haga la validación y cuénteme al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Rojo. Entonces, I ya no va a valer 0, sino rojo. Rojo.